Bien, estimados, entonces siguiendo con el el cuarto y último video de esta parte del taller, ya, del tutorial uno, ya, un tutorial teórico. Nosotros habíamos quedado en la definición de load patterns, ya, siguiendo en la etapa 2 de diseño, ¿cierto? Y vamos a pasar a definir, ¿cierto?, lo que consiste en la definición de estados base o tipos de carga utilizados en el análisis. Ya tenemos carga muerta, carga viva, ¿cierto? Las cargas que nosotros vemos en clases, una carga viva reducida y una carga viva de techo, ¿ya? Entonces esa sería como la definición de los load patterns. Siempre aquí, ¿cierto? Yo ingreso en la ventanita, añado un nuevo caso modal y modifico, ¿cierto? Las características que este tiene, ¿ya? Bien, entonces una vez realizado eso, pasamos a definir, ¿cierto? Algunas características de estos load patterns, ¿ya? Como pueden ser el automultiplicador, ¿cierto? El factor de multiplicación del peso propio, ¿ya? Al colocar self weight multiplier 1, ¿ya? Esto significa que la carga muerta, en este caso, ¿cierto?, incluye el peso propio de los elementos calculado internamente según las propiedades y dimensiones que definamos, ¿ya? Entonces el software, ¿cierto?, pasa a calcular el peso propio y lo considera aquí, ¿ya?, en, al momento de hacer el peso propio, la carga muerta, ¿ya? Bien, y lo segundo, ¿cierto?, entender es que yo puedo definir varias cargas, ¿cierto?, como vemos ahí, ¿ya? Y en esta parte, ¿cierto?, yo voy asignando, la mayoría, ¿cierto?, no tiene que considerar el peso propio, ya que para eso nosotros tenemos una carga, para eso estoy creando una carga muerta, ¿ya?, que considera el peso propio de por sí mismo, ¿ya? Entonces, es así como se utiliza, ¿cierto?, los diferentes tipos de carga utilizados en el análisis, ¿ya? Bien, el paso 5 de esta etapa 2 es asignar cargas gravitacionales, ¿ya? Y el procedimiento de definición y asignación en losas en el sistema es como aparece a continuación. Nosotros pasamos a asignar en la ventanita Assign, tenemos elementos tipo Shell Loads, ¿ya? Y asignamos una carga uniforme. Se deben seleccionar las losas a las que se desea asignar esta carga, que está definida como una carga por unidad de área, ¿ya? Entonces, primeramente, si me voy a la ventanita y empiezo a seleccionar, ¿cierto?, los diferentes pedacitos de losa, ¿ya?, que en este caso van a tener una carga uniforme gravitacional, que va a ser el peso propio o eh, la carga viva, ¿ya? Entonces, procedimiento de definición y asignación en losas del sistema, me voy a la ventanita, abro la ventana, ¿cierto?, y empiezo a seleccionar todas las losas, todos los puntos, ¿ya? En esta figura se está agregando una carga permanente a la losa de magnitud, a la losa, ¿cierto?, de magnitud 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado en dirección de la gravedad, es decir, menos z, ¿cierto?, en mi eje coordenado. Se debe proceder analógicamente con la carga viva, ¿ya? Entonces esto lo debo hacer tanto para la carga muerta como la carga viva, ¿ya? Bien, también voy a tener, ¿cierto? En esta figura se está agregando una carga permanente a la losa de magnitud 200 kilogramos fuerza, ¿ya? En este caso está en toneladas fuerza metro cuadrado, en la dirección de la gravedad menos z. Se debe proceder análogamente con la carga viva, ¿ya? Aquí entonces en vez de hacer en carga muerta, selecciono carga viva y añado la misma cantidad de carga, pero en carga viva, ¿ya? Bien, entonces pasamos, ¿cierto?, ciertamente a asignar, ¿cierto?, asignar todo eso en el sistema, ¿ya?, en estas torres, ¿ya?, que es el ejemplo en este caso del taller, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, nosotros tenemos en el plano, ¿cierto?, ahí tenemos algunas especificaciones del, de diseño, ¿cierto?, adicional al peso propio de la losa. Por así decirlo, ¿cierto?, en departamentos la carga muerta tiene que ser de 120 kilogramos
por metro cuadrado, ¿ya? Y la carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? En un área común, como biblioteca, ¿cierto? Eh, otro, perdón, o un supermercado o donde colegios, ¿cierto? Un área común. Tenemos cargas muertas de 50 kilogramos por metro cuadrado y cargas vivas, ¿cierto? Que aumenta ya que hay más personas y más mobiliario, 500 kilogramos por metro cuadrado, casi media tonelada, ¿ya? Por metro cuadrado. Entonces esas son algunas longitudes, ¿ya? Así como hemos asignado aquí arriba, ¿ya? Son 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿ya? Bien, entonces, una vez realizado ese procedimiento, ¿cierto? En la parte teórica, vamos a pasar al paso 6, que son los apoyos en la base, ¿ya? Como defino yo las fundaciones, ¿ya? Entonces vamos a pasar a eso y ya hemos cerrado, ¿cierto? Esta etapa de las cargas gravitacionales. Entonces nos vemos en el siguiente video y gracias por su atención. Vamos a terminar el taller en el siguiente video, ¿ya? Hasta la próxima.